Estamos en una serie sobre el libro de las señales en el Evangelio de Juan. Esta serie está basada en que Juan mismo nos dice en su Evangelio que Jesús hizo muchas cosas, pero que Él escogió ciertas señales para que nosotros creamos en Él y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Hemos visto hasta el momento 5 señales y algunos de los discursos o de las conversaciones que siguen a esas señales. Las 5 señales que hemos visto es la conversión del agua en vino, la purificación del templo, la sanidad de un niño, la sanidad del paralítico de Bethesda, la multiplicación de los panes y los meses para alimentar más o menos a 20,000 personas. Y hoy estaremos viendo la sexta señal, que es la sanidad de un ciego. Y esta señal es la demostración de lo que ocurre cuando la luz del mundo, que es Jesucristo, brilla sobre alguien. Esta señal la vamos a ver en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Hoy vamos a estar en todo el capítulo 9 de Juan. Y básicamente vamos a dividir el mensaje hoy en 3 puntos, que es las 3 divisiones naturales del capítulo. La primera parte vamos a ver la señal en sí misma, la sanidad, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento. Luego vamos a ver de que Juan le dedica una serie de versículos del 14 al 34 al proceso de investigación que hacen los judíos para evaluar este milagro y cómo a través de esa investigación la vista del hombre sanado, la vista espiritual del hombre sanado se va haciendo más clara y terminamos viendo cómo el hombre decide seguir a la luz del mundo, convirtiéndose en discípulo de Cristo en los últimos versos del capítulo 9 de Juan. Empecemos eh, con el primer punto y quiero recalcar esto. El mensaje de hoy se trata de qué significa ver cuando Jesús sana nuestra ceguera. No solamente Juan describe el milagro, sino Juan quiere que veamos más allá del milagro. Como hemos explicado, una señal no es el milagro en sí mismo, sino es un milagro o un acontecimiento que apunta a algo más o que señala a algo más. Y aquí está señalando a Jesús como el Mesías, pero también la obra que él quiere hacer en nuestra visión. Leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versos del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. En el capítulo 8, 7 y 8 del Evangelio, vimos que los acontecimientos que se narran ahí se dieron en la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús tenía 3 años de ministerio, justo 6 meses antes de la crucifixión. El capítulo 10 nos va a decir de que el sermón del capítulo 10 se da en la fiesta de la dedicación y esa se celebra en diciembre, por lo que esta señal se da cerca de esa fecha, en algún momento entre septiembre y diciembre del año previo a la crucifixión, en algún momento entre la fiesta de los tabernáculos y la dedicación. Y es casi seguro que aquí esto se da en Jerusalén, en algunas de los alrededores de Jerusalén. Es algo interesante porque Jesús ve a un hombre que está ciego de nacimiento. No nos dice la edad del hombre, pero ya es un adulto, como vamos a ver después en el relato, y tiene muchísimos años de no ver y se ha dedicado a la mendicidad. Y cuando pasan, los discípulos ven al hombre, ven que es ciego de nacimiento, como que se sabe que es ciego de nacimiento, o quizá ya lo han visto, quizá ya le han dado algún tipo de limosna, pero en ese momento surge en ellos una pregunta. Y la pregunta de los discípulos muestra esta creencia de la relación causa-efecto entre pecado y enfermedad.
lo cual es cierto según la Biblia de una manera general, ¿verdad? Toda la causa de nuestros males, enfermedades, sufrimiento y dolor es el pecado, pero el error está cuando eso se hace particular, cuando se hace una conexión estrecha entre los sufrimientos específicos de una persona y su propio pecado, porque esto va más allá de lo que enseña la Biblia. Job es un ejemplo de que eso no es algo bíblico y en los casos del salmista que se queja en su dolor y aún el tema del mismo siervo de Dios en Isaías y de la misma vida de Jesús que también sufrió, aunque él no tuvo pecado. Pero le preguntan, ¿quién pecó? Pecó este. Es algo muy interesante que algunos judíos y algunos rabinos habían considerado posible que se pudiera pecar en el vientre. Y entonces, de ahí, si nació ciego, tal vez pecó estando en el vientre, ¿verdad? Eso es como difícil saber cómo alguien podría pecar estando en el vientre, aunque hay algunos pasajes que hablan de un feto revelándose por no nacer también en el libro de Oseas, ¿verdad? Pero es mucho, quizá es más probable de que hayan pecado los papás, ¿verdad? Y que entonces, como los papás pecaron, les vino como castigo que su hijo naciera ciego. Y es interesante, hermanos, porque a veces nosotros también usamos esta lógica de cosas generales para aplicar a específicos y claramente la enseñanza es que no debemos de usar esa lógica para evaluar el pecado, el sufrimiento, la enfermedad de alguien. Jesús responde y claramente él dice, están equivocados en esa suposición que están haciendo. Este hombre no pecó en el vientre, ni sus padres pecaron para que naciera ciego. O sea, sus padres han pecado, él en su vida ha pecado, pero la ceguera de nacimiento no es un efecto específico del pecado de ellos como causa. Y eso es importante porque no todo sufrimiento que viene a nuestra vida es por causa de nuestro pecado. No todo dolor, no toda enfermedad, no todo padecimiento es castigo por nuestro pecado. Y es interesante porque Jesús enseña una verdad y dice, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús nos está enseñando aquí una verdad importante. El sufrimiento puede contribuir a traer una mayor gloria a Dios porque el sufrimiento puede ser un medio para que Dios sobre en nosotros. Y hermanos, y el ejemplo más importante de eso es la crucifixión. La crucifixión fue un acto de dolor y de sufrimiento, pero fue necesaria para que la obra de redención y de salvación se efectuara a favor de nosotros. Tengamos cuidado con calificar el sufrimiento como un efecto del pecado, pero si veamos cada prueba, enfermedad, sufrimiento, dolor, como una posibilidad de ver a Dios obrando en nuestras vidas o en las vidas de aquellos que están pasando por dolor. Dios puede usar cada circunstancia difícil para hacer una obra de transformación en nosotros. Claramente si se lo dejamos, claramente si le damos un lugar, ¿verdad? Porque hay quienes ante el dolor pues no dejan que Dios sobre y terminan endureciendo su corazón. Pero en este caso, Jesús está enseñando de que este hombre está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sigamos leyendo, verso 4. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Voy a dejarlo aquí para hacer un comentario y luego sigo leyendo el 6. Es interesante porque primero él está explicando que la ceguera del hombre es para que las obras de Dios se manifiesten en él, pero luego se pasa a hablar de las obras que nosotros tenemos que hacer. Y aquí también hay otra lección, hay una serie de lecciones, pero hermanos, Dios, generalmente Dios puede obrar
sin usar a nadie, sin usar instrumentos, pero Él prefiere obrar haciendo uso de aquellos que Él ha llamado para su obra. Y Jesús está mezclando el plural y el singular. Está diciendo debemos hacer, debemos es plural, no está diciendo debo hacer, está diciendo debemos hacer, pero está diciendo el que me envió. Como enviado, está usando el singular, pero está enfatizando que él ha asociado, ha llamado a sus discípulos y de alguna manera lo tenemos que entender como nosotros para hacer la obra con él. Nosotros somos llamados a dejar que las obras de Dios se manifiesten a través de nosotros para bendecir a otros. Y debemos hacer las obras de aquel que envió a nuestro Señor Jesucristo mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Vean el paralelismo, mientras es de día, mientras estoy en el mundo. ¿Cuándo es de día? Cuando la luz está alumbrando. ¿Cuándo es de noche? Cuando la luz no está alumbrando. ¿Cuál era el momento para que los discípulos trabajaran para Jesús cuando Él estaba con ellos? ¿Cuál era el momento para no hacer nada cuando Él no estaba con ellos? Y hubo momentos donde ellos no pudieron hacer nada, como los 3 días entre la crucifixión y la resurrección, o como los 10 días entre la ascensión y el derramamiento del Espíritu. No era tiempo para hacer nada, era tiempo para esperar que la luz alumbrara. Era tiempo para esperar que la luz estuviera con ellos. Pero mientras la luz está con ellos, es tiempo de trabajar. Y cuando no está la luz, no es tiempo de trabajar. Jesús está explicando que hay un tiempo limitado para nuestra tarea terrenal. Hay un llamado, la vida eterna inicia ya, va a ser disfrute después, pero hay una asignación que Dios nos ha dado por la cual también nos va a pedir cuentas que debemos buscar cumplir. Al decir yo soy la luz del mundo, está repitiendo lo que dice en Juan 8:12. ¿Por qué lo está repitiendo? Eso que él dijo delante de aquellos grandes candelabros donde se celebraba el último día de la fiesta de los tabernáculos y que un día alumbraría la luz mesiánica, porque está a punto de dar evidencia de que realmente es la luz. Por eso esta sanidad no solo es un milagro, sino es una señal donde Él está iluminando a los que viven en la oscuridad. Pasemos al verso 6. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Es muy interesante la manera o el método que Jesús usa para hacer el milagro. Él viene y escupe en la tierra y amasa el polvo de la arcilla con su saliva. Y luego, y lo interesante es que ese amasar era una de las 39 clases de trabajo que los rabinos habían prohibido el día sábado, no la ley. Y a veces nos preguntamos por qué significa eso y realmente pues no hay quizá una sola respuesta, pero padres de la iglesia como Ireneo, como Agustín, como Crisóstomo, vieron aquí una alusión a la creación y alguno de ellos escribió, el que hizo al hombre del barro hace ojos. Y es posible que lo que signifique es que Jesús está actuando como el creador, porque Dios el día que creó formó al hombre del barro, y aquí Jesús está formando al hombre del barro, está creándole nuevos ojos, porque no es lo mismo sanar a un hombre que pudo ver en algún momento y que tenía ojos y dejaron de ver por glaucoma, por cataratas, por lo que sea, a alguien que nunca tuvo ojos que le daban la capacidad de ver. Este hombre no tuvo ojos, no nació con ojos funcionales, por así decirlo. Entonces, posiblemente Jesús esté creando nuevos ojos. Otro de los detalles interesantes es que para los judíos la saliva contamina.
Y Jesús está usando saliva, no es el único milagro en el que usa saliva, pero él está demostrando que su saliva no contamina, su saliva sana. Pero un tercer detalle en esta sanidad, por un lado, está usando barro como Dios usó barro para crear, por otro lado, está usando saliva, mostrando que la saliva de él es diferente, y por otro lado, le está mandando, le está dando una orden al ciego a lavarse. Algo interesante también es que este ciego era ciego de nacimiento. Pero si usted a alguien que está casi ciego le pone barro en los ojos, va a ver todavía menos. O sea, parece que lo que Jesús está haciendo no está ayudando a que vea, sino parece que está ah, mm, como disminuyendo las posibilidades de que vea. Pero al mismo tiempo está probando la fe y la obediencia del ciego y lo manda a lavarse a un estanque que tiene un nombre que se lee Siloé, pero que quiere decir enviado. Y claramente hay una relación profética porque Jesús era el enviado del Padre. La última frase es hermosa, es linda. El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. El ciego obedeció y aquí su obediencia es una señal de una fe inicial en las palabras de este hombre a quien todavía no conoce. Es una fe que todavía no comprende completamente con quién está tratando. Su simple deseo de ver le ayuda a confiar. Y es claro que el poder que lo sana no está en la obediencia del ciego, no está en el lodo, no está en el agua del estanque, sino está en el propio enviado que hace el lodo con su saliva, que se lo pone en sus ojos y que le manda a lavarse. El milagro ha sido hecho. El ciego ha recibido la capacidad de ver. Pero Jesús desaparece de la escena por unos versos en el resto de este capítulo y hasta el final este hombre se va a volver a encontrar con Jesús. Pasemos al verso 8. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía, yo soy. Entonces les decían, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él? Le preguntaron. Y él les dijo, no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Hermanos, siendo ciego toda su vida, él no podía más que mendigar y todos lo conocían. Era obvio que era un mendigo. Hay ciertas personas que están siempre mendigando en el mismo lugar durante toda la vida y todo el barrio, todo el vecindario, todos lo llegan a conocer. Y entonces ahora ven que está viendo y algunos dicen, sí, es él. Y otros dicen, no puede ser él, pero se parece a él. Y él decía, yo soy, él testifica, yo soy mí, yo soy el mismo que era ciego de nacimiento y mendigaba. Y claramente, como es normal, le preguntan, pero ¿cómo te sanaste? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y él lo resume muy bien, lo explica con todo detalle. Parece que él había aprendido el nombre de Jesús por las conversaciones de la época, porque no lo había visto. Y tampoco tenía una fuerte opinión sobre él hasta ese momento. Sí, seguramente sabía que algunos lo consideran el Mesías y que otros no. O sea, cuando usted vive en la calle mendigando, la gente, usted oye a la gente hablar, usted oye a la gente pasar, hay gente que se queda platicando con usted y él sabe que fue el hombre que se llama Jesús. Y él sabe que recibió la vista, pero no lo encontró. Y es algo interesante porque la gente, los vecinos,
en una época en la que casi todos los acontecimientos tenían matices religiosos, sienten la necesidad de llevarlo ante los fariseos, ante las autoridades, porque la extraordinaria sanidad exigía los comentarios de las autoridades religiosas. Por eso lo llevan ante ellos. No, no es un tema de malicia, es un tema de que es como funciona la cultura. Y vamos a pasar al segundo punto, la investigación de los judíos y cómo a través de esa investigación la visión del hombre se va haciendo más clara. Verso 14 al 16. Y era día de reposo el día en que Jesús hizo el barro. Vean que se menciona hizo el barro, porque esto es importante porque el día de reposo, algunos rabinos habían establecido reglas extras no incluidas en la ley, pero prohibidas hacer ese día, y una de ellas era amasar, era hacer barro. Usted no podía ni amasar harina para hacer pan, ni amasar barro para hacer tinajas o lo que sea. Eso estaba prohibido. Y Jesús había hecho barro para abrirle los ojos. Por eso los fariseos, verso 15, volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Algo que llama la atención es que se asombran más del método de sanidad que les suena a quebrantar el día de reposo que de la sanidad misma. Le ponen más atención, o sea, es más escandaloso para sus oídos que amasó barro que el hecho que este hombre ciego de nacimiento ahora pueda ver. Es algo impresionante cómo los prejuicios de la religión pueden llegar a ser tan fuertes. Y tenemos que ser tan cuidadosos de esos prejuicios religiosos que distorsionan nuestra visión. Es hasta posible que aún el ungir los ojos lo hubieran considerado ilegal, pero el punto es este, se enfocan más en el método del milagro que el milagro mismo. Y entonces algunos concluyen, no puede venir de Dios, porque no importa que haya sanado, pero es que su método es incorrecto, su método quebrantó la ley porque no guardó el día de reposo. Es impresionante. Y otros dicen, pero es que solo Dios. En la Biblia nadie, nunca, un falso profeta ni un falso maestro le ha abierto ojos a los ciegos y el Antiguo Testamento dice que es algo que solo Dios puede hacer. Entonces ahí había discusión, división entre ellos. Verso 17. Entonces preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Es un profeta, les respondió. Algo interesante es que si ustedes ven el primer testimonio del ciego, él no había dicho que era un profeta, él dijo, un hombre llamado Jesús. Y ahora él ya está entendiendo que este hombre no es cualquier hombre. Al menos es alguien con quien Dios habla, un profeta, un enviado de Dios. No sé si se acuerdan del caso de la samaritana, pero la samaritana empieza a hablar con un hombre que primero era un judío loco que le hablaba a las mujeres y después se da cuenta que era un profeta. Y hay como esa fase de entendimiento de quién es Jesús similar en este hombre al de la mujer samaritana. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista. ¿Puede creer eso? Que un montón de vecinos y testigos les están diciendo, este hombre era ciego, toda la vida mendigó. Él está diciendo, yo era ciego, y ellos dicen, no, no creemos que haya sido ciego. Tráiganos más evidencia. Y entonces, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, ¿es este tu hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Hermanos,
¿Por qué le preguntan al hombre? Porque de alguna manera ellos quieren saber qué piensa el hombre. Claramente la respuesta del hombre no la reciben y entonces hasta se atreven a no creer o a negar el milagro. Y claramente la confesión de que él es un profeta refleja una infancia espiritual, pero un paso más en la dirección correcta, una mejora respecto a que ya no solo es el hombre al que llaman Jesús. Sus ojos espirituales se están abriendo, empieza a ver más claramente, pero parece que los ojos de los fariseos están perdiendo la capacidad de ver. Y llaman a los padres y le preguntan si de verdad nació ciego, ¿cómo puede ver? Entonces sus padres le contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo es que ahora ve, no lo sabemos. O quién le abrió los ojos, nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Pero vean la nota del verso 22. En primer lugar, no sabemos si los padres estaban presentes o no cuando el milagro ocurrió. El texto es claro. Aquí en el verso 22 dice, sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos. Porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Estamos a 6 meses, a menos de 6 meses de la crucifixión. Claramente ya hay gente que ha creído que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Rey enviado por Dios. Y ya hay un acuerdo. Quien confiese que Jesús es el Mesías, expulsado de la sinagoga. Ahora, el problema es que la expulsión de la sinagoga era algo serio. A los judíos que eran expulsados de la sinagoga se les prohibía el contacto con los demás judíos. Solo se podían relacionar con el cónyuge y los hijos. Se les negaba ciertos tipos de trabajos, se les negaba entrar no solo a la sinagoga, sino a las fiestas anuales. O sea, eran personas rechazadas, excluidas. Y ellos no querían ser eso, ellos no querían dejar parte, dejar de poder hablarles a sus vecinos, de no querían poder dejar de comprar pan en la panadería y en fin, ¿verdad? La carne en la carnicería y todas las cosas. O sea, ser expulsados de la sinagoga era algo, una presión social fuerte. Y como ellos, y tal vez sí vieron a Jesús hacerlo, pero entre ser expulsados de la sinagoga y entre decir que este hombre es el Mesías, que corro más riesgo en lo terrenal siendo expulsado de la sinagoga. Entonces, hermanos, claramente aquí los padres del hombre son un ejemplo de personas que conocen la verdad del milagro, pero que no se atreven a dar un testimonio valiente acerca de Jesús como el Cristo. Verso 23, por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Ese da gloria a Dios es equivalente a di la verdad, confiesa la verdad. De hecho, un ejemplo está en Josué 7:19, cuando Josué encara a Acán, aquel hombre que había robado lingotes de oro, un manto babilónico y todo, le dice, da gloria a Dios, declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. O sea, para los judíos es como, ¿por qué le preguntan una y otra vez? Es como si el hombre no ha dicho la verdad y le están llamando a decir la verdad. Le están llamando a que niegue, a que reconozca. Y el hombre, veamos la respuesta del hombre. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. ¿Qué está diciendo él? Yo no tengo la competencia teológica para juzgar si Jesús es pecador o no, si lo que ustedes creen del sábado y del amasar barro es así o no. Yo no tengo la competencia teológica para eso. Pero hay algo que yo sí sé y que estoy seguro. Yo era ciego y ahora veo. En eso no voy a ceder. Yo estaba ciego, yo no podía ver y ahora puedo ver. Hermanos, a veces como cristianos
Está bien decir que no comprendemos todos los profundos argumentos de las discusiones teológicas, pero hay algo de lo que debemos estar seguros. Estábamos condenados y hemos sido salvos. Estábamos muertos espiritualmente y ahora tenemos vida. Éramos esclavos del pecado y ahora podemos tener victoria sobre el pecado. Estábamos alejados de Dios y ahora hemos sido reconciliados con Él y podemos tener comunión con Él, sentir su presencia y percibir su amor. De eso tenemos que estar seguros. No sabemos si aquella discusión teológica va por un lado o por el otro, pero no importa que no lo sepamos. Pero estamos seguros de que éramos ciegos y ahora podemos ver. Ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Da hasta risa ver cómo se ciñen en su incredulidad. Él les contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Vean cómo el hombre sanado empieza a ver que más claramente los prejuicios y la imparcialidad de sus interrogadores. Claramente ellos no están tomando en cuenta las evidencias, no están queriendo, es ya una insistencia con prejuicios. Y él se pregunta si su deseo de escuchar una repetición de su testimonio estará ligado quizá a un deseo secreto que ellos tienen de convertirse en discípulos de Jesús. Pero al mismo tiempo, les está haciendo la invitación a hacerlo. Dios está usando la boca de este hombre para hacerle la invitación a estos fariseos de hacerle discípulos de Jesús. Pero ¿qué hacen ellos? Lo insultan. Entonces ellos lo insultaron. El insulto no está registrado, gracias a Dios. Y después de insultarlo, le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Ellos lo insultan porque les enfurece ver que el hombre ha notado su imparcialidad en el juicio y sus deseos de hacerle tropezar en su testimonio. Se defienden alegando que para ellos el conflicto entre Moisés y Jesús es irreconciliable. No pueden confiar en alguien que según ellos transgreden la ley de Moisés. Lo que pasa es que Jesús no está transgrediendo la ley de Moisés, sino las leyes agregadas de rabinos inventados diferentes a Moisés. Llama la atención que su frase última es irónicamente cierta. Ellos no saben de dónde es Jesús, porque si lo supieran, lo seguirían. Pero claramente lo están diciendo en un tono irónico, como Moisés vino de Dios, quién sabe de dónde, ¿verdad? ¿Quién sabe quién le dio el poder para hacer el milagro? Si es que hubo milagro, porque no creemos que haya habido milagro. Pero como vimos en Juan 5 y como está escrito en Juan 5, si ellos comprendieran de quién escribió Moisés, comprenderían quién es Jesús. Porque como Jesús dice en Juan 5, de mí escribió Moisés. El hombre le respondió, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es. Y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque el hombre es claro que ellos están dando a entender como que él viene de las tinieblas, ¿verdad? Que él viene de qué sé yo, ¿verdad? Entonces el hombre razona, un razonamiento simple, un simple uso de la lógica, y les dice, hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Hermanos, como yo ya expliqué en el Antiguo Testamento, nadie nunca sanó a un ciego y nadie en la historia había sanado a un ciego, pero había
palabras, hay pasajes donde dice que Dios abre los ojos de los ciegos y leímos en la lectura bíblica Isaías 42 donde habla del Mesías, del siervo que vendría y que abriría, una de las señales era que abriría los ojos de los ciegos, quizá en las conversaciones que los padres habían tenido con este ciego o la gente que se había acercado a otros fariseos en el pasado, le habrían dicho, solo si el Mesías viniera tuvieras la oportunidad de ser sano, porque solo él va a tener el poder de abrir los ojos a los ciegos. El hombre está meditando y está también al oído en la sinagoga las conversaciones y las prédicas de aquellos que dicen, Dios no responde las oraciones de los pecadores, pero sí responde las oraciones de los que le temen y hacen su voluntad, cosas que están en la Biblia. Y la conclusión del hombre es, este hombre tiene que venir de Dios. Si todo lo que yo he oído y lo que ustedes mismos enseñan en las sinagogas es verdad, claramente esto apunta a que el hombre es el Mesías. Y vemos cómo la visión espiritual del hombre se sigue abriendo y se sigue aclarando. Aquí hay algunos de los pasajes que muestran esta verdad que el hombre señala. Salmo 66:18 dice, si observo mi iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. El Señor no oye a los pecadores. Proverbios 15:29, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Isaías 1:15, cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Esta es una verdad. Hay muchos más pasajes, pero aquí hay pasajes que el hombre ha oído y que está usando. Su lógica es simple. Si este hombre fuera pecador, Dios no lo hubiera oído. Este hombre ha de ser del que se anuncia que viene para dar vista a los ciegos. Vean la respuesta de ellos. Ellos le respondieron, tú naciste enteramente en pecado y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera. Los fariseos se indignan tanto de que este hombre los supere en sus argumentos, que no tienen ni la capacidad de escuchar ni argumentar. Ellos hubieran podido decirle algo sobre falsos milagros, pero no. Atacan al hombre y le dicen, estás empapado en pecados al nacer. Naciste enteramente en pecados. Le están atacando porque nació ciego. Le están como decir, tu ceguera de nacimiento es porque pecaste por todos los pecados que tienes. Y se niegan a ver y hasta anulan la evidencia de que ahora puedan ver. Y le dicen, no, nosotros somos los maestros. Ni tú ni nadie nos va a enseñar a nosotros. ¿Quién eres que te crees tú para enseñarnos a nosotros? Nuevamente, el peligro del orgullo y los prejuicios religiosos. Y lo echaron fuera. Y cuando dice lo echaron fuera, significa que lo expulsaron de la sinagoga. Significa que hicieron con él lo que los padres temían que no hicieran con ellos y por los cuales no quisieron dar testimonio. Le negaron ahora toda posibilidad de tener relación con los judíos. Pasemos al tercer punto. Tercer punto es cómo el hombre decide seguir la luz del mundo convirtiéndose en discípulo de Cristo. Verso 35, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera. Y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Esto es muy interesante porque el hombre sanado nunca había visto a Jesús. Le había oído a Jesús, él había sentido que Jesús le había puesto barro en los ojos, pero no lo había visto, no sabía su figura, no había visto a nadie. Pues se lavó y regresó, y cuando regresó Jesús ya no estaba. Ahora Jesús, cuando ya lo expulsaron de la sinagoga, cuando él ya da un testimonio fiel de lo que ha recibido, Jesús sale a su encuentro y le hace la pregunta crucial: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y esta pregunta se debería entender en palabras más, es como, ¿confías
en el Hijo del Hombre es como decir, ¿te harás seguidor del Mesías? ¿Te harás seguidor del que te sanó? Porque el Hijo del Hombre es el Mesías, es el Cristo, que él ya empezó a entender, que es el único que va a dar vista a los cielos. Vean la respuesta del hombre, verso 36. La respuesta del hombre muestra su deseo de creer. Y le dice, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el que me sanó? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús le dice, pues tú lo has visto y el que está hablando contigo, ese es. Jesús se revela a él como el Mesías, como el que recibirá el reino del Padre y traerá juicio al mundo. Y le dice, tú lo has visto, es similar a, lo estás viendo, pues es quien está hablando contigo. Y vean la respuesta del hombre. Entonces él le dijo, creo, Señor. Es como decir, sí, confío en ti como el Mesías, sí, te seguiré. Y se postra ante él adorándolo. La palabra griega adoró significa postrarse, proscuneo, doblar las rodillas y postrarse. Hermanos, esta es muy importante porque él no se convierte en discípulo automáticamente por ser sano. Él no se convierte en discípulo automáticamente por obedecer a Jesús. Se convierte en discípulo hasta llegar realmente a entender que Jesús es el Mesías. Y es algo similar, es una historia muy paralela a la samaritana, porque la samaritana también dice, cuando venga el Mesías, y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y aquí le dice lo mismo, tú lo has visto, pues es quien está hablando contigo. El capítulo termina con un epílogo que dice, y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Es interesante porque Jesús usó el título del Hijo del Hombre en el verso anterior y cuando vamos a Daniel 7, el título del Hijo del Hombre está en un contexto de juicio. El anciano de días se sienta a los tribunales, los tronos, y él le da el reino al Hijo del Hombre y le da la capacidad de juzgar. Y Jesús está diciendo, yo vine en este mundo para juicio, pero él también él ha dicho en Juan 3 que él no vino para juzgar al mundo, no vino para condenar al mundo, vino para salvar y lo va a volver a decir en el capítulo 12. Pero el punto es, y ahí Jesús explica qué tipo de juicio es. Hay juicio que condena, pero no es este juicio al que Jesús se está refiriendo aquí. Es solamente un juicio que separa, porque salvar a unos implica que otros no sean salvos. O sea, es el hecho de la paradoja de la revelación que para traer gracia también debe ofender y por tanto recurre a juicio. La gracia, el ofrecer la gracia, el perdón, viene a descubrir el pecado, pero quien resiste ver su pecado se ata a sí mismo a su pecado y mediante la luz el pecado va a traer condenación. Pero Jesús trajo luz. Jesús trajo la capacidad de ver a los que no vean, pero trae ceguera a los que pretenden ver. Hermanos, los que no ven son los que están perdidos y no conocen a Dios, pero quieren conocerlo. Y Jesús vino para ellos, para que puedan ver. Pero los que ven son los que están tan seguros de que conocen la verdad que rechazan cualquier cosa que entre en conflicto con su creencia. Y terminan cerrándose a la capacidad de aprender y de ver más. El hecho que Dios dé vista a los ciegos y enceguece a los que pueden ver pero no quieren ver,
Es un tema común en el Antiguo Testamento, como lo vamos a ver ahora. Y es un concepto paralelo al hecho de que Él da gracia a los humildes, pero se aparta de los arrogantes y orgullosos. Si fueran ciegos, es decir, si clamaran por ver, por entender, por ser iluminados, no serían culpables por el pecado de incredulidad y de rechazar al Hijo. Somos nosotros también ciegos. Si fueran ciegos, si clamaran por ver, si reconocieran su ceguera, si quisieran creer, si quisieran ver la luz, no serían culpables de pecado. De ese pecado de incredulidad, de ese pecado de orgullo, de ese pecado de rechazar al Hijo. Pero porque desde su orgullo dicen, nosotros vemos, y se quedan satisfechos con las interpretaciones que hacen de la ley y con las normas que siguen para guardarla. Y por ese decir vemos, rechazan la luz verdadera y rechazan las evidencias claras de que Jesús es quien es. Entonces su pecado permanece. ¿Qué profecías se están cumpliendo en esta señal? En Isaías 29:18 leemos en aquel día. El día de la venida del Mesías, los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y las tinieblas, los ojos de los ciegos verán. Isaías 35:5, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Isaías 42:7, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Hermanos, los judíos sabían que devolver la vista a los ciegos era una señal mesiánica y así era considerada. Una de las cosas que el Mesías iba a hacer era dar vista a los ciegos. Claramente Jesús se muestra en esta señal como la luz del mundo que es, que viene para abrir los ojos de los ciegos. El mundo y los judíos en él moran en las tinieblas y necesitan ver a Jesús para caminar en la luz. Pero algunos de ellos no quieren verlo. Hay muchos pasajes. Y el primer pasaje se suma a los anteriores, donde nos muestra el deseo de Dios de dar vista a los ciegos. Salmo 146:8. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. Vean quiénes llaman la atención del Señor, los que han caído, los justos, los ciegos. Él viene para abrir los ojos, para levantar, para amar. Pero hay otro grupo de personas que ha tenido cierta capacidad de ver y que no quieren ver, que se terminan volviendo más ciegos. Jeremías 5:21. Oigan ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Tienen ojos, pero no quieren usarlos. Tienen oídos, pero no quieren usarlos. ¿Por qué? Porque son necios y porque son insensibles. Isaías 6:10, haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Isaías 42:20, tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. Estos últimos versos nos hablan de cómo Dios ejecuta juicio a los que habiendo recibido cierta capacidad de ver, no la quieren usar y actúan como si fueran ciegos. Entonces Dios dice, no quieren sensibilizar su corazón, no quieren volverse de su pecado, no quieren arrepentirse, bueno, démosles lo que quieren, que se vuelvan verdaderamente ciegos. Pero Jesús no vino para eso primero, Jesús vino como la luz. Y algo hermoso en esta historia es que hay un efecto de la luz en el ciego, que es el efecto que nosotros necesitamos vivir cuando Jesús viene a sanar nuestra ceguera. El primer paso es que el ciego, la luz, le permite al ciego ver la luz.
Y a veces creemos de que ya ahí la obra está terminada, ya vio la luz, ya está todo hecho, pero no. Debe haber un crecimiento, debe haber un incremento. Ya hubo visión física, pero la visión espiritual no se recibe de la misma manera inmediata que la visión física. Después de que ve la luz, pasa un tiempo, pasa una pregunta y entonces eso le hace llamar a Jesús profeta. Empieza a darse cuenta un poquito de quién es Jesús. Pero luego ya viene y defiende a Jesús ante los fariseos. Luego invita a los fariseos a hacerse discípulos de Jesús. Luego corrige la doctrina de los fariseos y eso lo lleva a darse cuenta de que Jesús solo puede venir de Dios. Y los expone como inconscientes de su ceguera espiritual. Pero la parte final es la parte más importante. Tiene un encuentro con Jesús y lo confiesa como Señor, haciéndose su seguidor y siervo y adorándole. Hermanos, el ciego no solo recibió la vista física, su vida fue transformada y su vista espiritual se fue abriendo hasta hacerse un discípulo y un adorador del Señor Jesús. Una de las cosas que esta historia nos muestra es que el pecado más difícil de remediar es el orgullo espiritual que reclama por ver cuando en realidad está ciego. ¿Quién es Jesús? Según esta señal, Jesús es el siervo del Señor que fue puesto para hacer luz a las naciones. Jesús es el Mesías que vino para dar vista a los ciegos y Jesús es el que trae salvación y juicio al mundo, permitiendo a los ciegos ver, pero también causando que los que creen ver se vuelvan ciegos. Pero lo más importante es, ¿quién es Jesús para ti? Y el mensaje de esta mañana anhela o pretende que Jesús se vuelva para ti aquel que hace que tu visión se vaya volviendo cada vez más clara, que tu visión espiritual lo pueda contemplar cada vez mejor para poder seguirle, para poder adorarlo. Como preguntas de reflexión, ¿eres consciente que todos nacimos ciegos? Hermanos, todos y cada uno de los que estamos aquí nacimos ciegos. Porque no podíamos ver el engaño del pecado, porque no podíamos ver la esclavitud en la que vivíamos y tampoco podíamos ver la gloria de Dios ni el amor tan grande con el que Él nos ama. Pero la pregunta importante es, ¿te has encontrado con el Mesías Salvador que vino para dar vista a los ciegos, que vino para devolverte la capacidad de ver? Pero no solamente se trata de encontrarte con Él. ¿Estás tú creciendo en tu capacidad de ver en la medida que meditas en la obra que Él ha hecho y sigue haciendo en ti? En la medida que estudias su palabra, en la medida que oyes las predicaciones, en la medida que oras, que te rindes a Él. Y lo más importante, has tomado la misma decisión que tomó el ciego de seguir a Jesús como tu Señor y adorarlo. Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, te damos gracias porque hemos aprendido el efecto de tu luz en nosotros. Nosotros también necesitamos ver más claramente. Nosotros también necesitamos crecer en la capacidad de apreciar quién tú eres y lo que has venido a hacer en nosotros. Señor, danos la valentía que tuvo este ciego para permanecer firmes en nuestro testimonio de quién tú eres y de lo que has hecho en nosotros. Que la oposición y las acusaciones del enemigo y aún de aquellos que se acerquen a nosotros con prejuicios solamente nos haga verte más claramente, solo haga
que te podamos percibir con mayor gloria, con mayor grandeza, con mayor esplendor. Señor, que en esos momentos donde tú te aparezcas a nosotros, y quizá no sabemos que eres tú, podamos oír tu voz diciéndonos, soy yo el que habla contigo. Y podamos responder de la misma manera que el ciego respondió. Creo en ti, Señor, y te adoro. Hoy confirmamos que creemos en ti. Y hoy, Señor, te adoramos por habernos devuelto la vista, por habernos devuelto la libertad, por habernos reconciliado con Dios, por haber venido para mostrarnos tu amor, por habernos sacado de las tinieblas y de la oscuridad en donde habitábamos y por habernos dado vida. Te adoramos por eso, Señor. Y queremos seguirte, queremos servirte y queremos vivir para adorar.